¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor, sí se puede observar. Sí, doctor. Bien, chicos, buenas noches con todos. Hoy día iniciamos el módulo de cirugía con esta primera sesión teórica. ¿Sí? Esta sesión las clases presenciales y a partir de la otra semana también vamos a iniciar la presentación de los productos acreditables, ¿no? Entre el sábado y domingo vamos a enviar los temas a sus delegados de cada una de sus aulas, del aula A y del aula B. Bien, entonces si ustedes van a revisar sus sílabus, a poder la cirugía, vamos a hablar también de lo que corresponde al preoperatorio, posoperatorio, al tema de bioseguridad, ¿sí? Asepsia y antisepsia. Entonces, esta primera sesión teórica está fundamentada en ello. Acá tenemos la primera diapositiva de esta primera presentación, donde tenemos el desarrollo de la cirugía. En ella vamos a citar algunos puntos importantes, ¿sí? En la primera sesión, definir cirugía, explorar el desarrollo de la cirugía a través de la línea de tiempo, conocer la evolución de las prácticas quirúrgicas más frecuentes en cirugía abdominal. Para ello, vamos a desarrollar el siguiente contenido: la definición de cirugía, punto 2, de la magia a la medicina, punto 3, medicina arcaica. Vamos a hacer un recuento breve de las prácticas quirúrgicas hechas por la cultura china, hindú y otras medicinas antiguas. Y luego vamos a pasar a los renacimientos quirúrgicos. El primero, segundo, tercer y cuarto renacimiento quirúrgico, para terminar con la evolución de la práctica quirúrgica en cirugía abdominal y las referencias bibliográficas. ¿Estamos claros ahí con el audio y con la imagen? Sí, doctor. Bien. Entonces, en primer lugar, tenemos acá la definición de la cirugía. ¿Sí? Doctor, creo que está en la primera diapo. Sí, doctor. No se está moviendo. ¿No se está moviendo? Ah, no, la diapositiva no se está moviendo, doctor. ¿Ahí lo ven? Sí, doctor, ahí sí lo veo. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Si hubiera algún inconveniente, me avisan, chicos, ¿eh? ¿Se puede apreciar ahí? Definición de cirugía. Sí, doctor, ahí sí. Bien, entonces acá vamos a citar, ¿sí?, esta etimología. El término cirugía deriva del griego geir, que significa mano, y epiof, que significa trabajo, ¿no? Entonces, la cirugía consiste en el trabajo manual que se lleva a cabo por parte de los cirujanos con las estructuras anatómicas, ¿sí? Ustedes saben que existen especialidades quirúrgicas, ¿no? Y de que estas, pues, se han subdividido, ¿no? Y es más, hoy en día contamos con subespecialidades en cada una de las áreas quirúrgicas. Por lo tanto, es el trabajo manual que se hace con cada una de estas estructuras, desde la parte más superficial, ¿no?, involucrando el componente muscular, aponeurótico, arterial, venoso, linfático, nervioso, hasta las partes viscerales, ¿no? Y tratándose de la cavidad abdominal, estructuras viscerales sólidas y estructuras viscerales huecas, ¿no?, como vamos a ir revisando a lo largo de la asignatura. Es la práctica, ¿no? Se hace con fines diagnósticos, terapéuticos y de pronóstico, ¿no? Y como todo conocimiento médico, necesitamos constantemente que haya una preparación de por medio,
de que en todas las prácticas haya una buena aptitud y desde que el inicio, pues, se tenga la vocación, ¿no? Y la predisposición de llevar a cabo estas labores. ¿Podemos ver esta diapositiva? Sí, doctor. Bien. Entonces acá nosotros vamos a proyectar dos ciencias que nos ayudan en el desarrollo, ¿sí?, del estudio de la práctica quirúrgica en la historia. Hablamos de la paleopatología y de la paleomedicina. Nosotros vamos a utilizar estas dos ciencias. ¿Por qué? Porque la primera nos ayuda a estudiar las enfermedades que se pueden analizar en los restos fósiles y momias. Esto nos permite, ¿no?, estudiar vestigios de traumas, de enfermedades como artritis, artrosis, enfermedades infectocontagiosas, problemas odontológicos y tumorales, ¿no? La enfermedad existe desde antes de la aparición del hombre y la paleopatología nos ayuda a estudiarla. Otra de las ciencias importantes de las cuales nos valemos es la paleomedicina, que analiza la acción médica a través del estudio de los fósiles, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos las trepanaciones craneanas, ¿no? En la primera encontramos que existió la enfermedad y en la segunda encontramos cómo el hombre primitivo trató de darle solución a las diferentes patologías que se cruzaron en su camino. En el punto 2, en la cual se titula De la magia a la medicina, nos habla de la duración de la vida en la etapa del Paleolítico y Neolítico, ¿no? En estas épocas, esta duración de la vida era muy corta, sobre todo para las mujeres, ya que se creía que por el hecho de que iban a afrontar un embarazo y un parto, sus probabilidades de vida eran menores en relación al varón. La concepción de la salud de enfermedad era algo sobrenatural. Cuando alguien caía enfermo, en estas épocas se creía que era por un castigo divino. Vamos a encontrar de que hay muchos hitos históricos que han quedado grabados, ¿no?, en algunas pinturas rupestres como la que estamos acá presentando, ¿no?, en donde da cuenta de que existía desde hace más de 2000 años la práctica de la medicina por parte de chamanes o curanderos, ¿sí?, que participaban no solamente en las actividades, sino también en las actividades curativas de cada uno de los pobladores de su aldea. Vamos a encontrar de que el hombre primitivo siempre ha tenido necesidades, ¿no? El hombre primitivo presentaba hambre, sed, cansancio, dolor, enfermaba, le daba fiebre, tenía necesidades, ¿no? Tenía necesidad de abrigarse, tenía necesidad de dormir. Entonces, siempre he estado con ese instinto de conservación de la vida, ¿no? Y afrontar dichas patologías lo hacía llevando a cabo algunas prácticas que lo revela paleomedicina, ¿no? Como ya se mencionó, las trepanaciones craneanas, ¿no?, eran una de las prácticas prehistóricas muy conocidas, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos mostrando que así como en la, ¿no?, se encontró, también lo podemos encontrar en otras latitudes del mundo, ¿no?, como en los palestinos. Las prácticas del chamanismo también nos llevan a identificar algunos artefactos que eran de práctica médica, ¿no?, y algunos artefactos que eran de práctica quirúrgica. Cuando hablamos de la medicina arcaica, tenemos que citar varias culturas, entre ellas la cultura egipcia, que como sus gráficos, ¿no?, lo revelan, desde la época egipcia vamos a encontrar de que se llevaban a cabo las laparotomías exploratorias, como se ve acá en esta imagen, ¿no?, con la salvedad, como ustedes verán, de que quien las practicaba no tenía, ¿no?, uso de bioseguridad, no sobre la superficie, ¿no?, del cuerpo que tenían que trabajar, ¿no? Y sin ninguna medida de bioseguridad, ellos llevaban a cabo laparotomías, ¿no?, en las personas que dejaban de existir, pero que tenían que eviscerarlos y colocar sus vísceras en estos recipientes para que hagan el viaje al siguiente mundo.
Entonces, esto está registrado en la cultura egipcia, ¿no? En la cultura mesopotamia también vamos a encontrar algunos, ¿no?, datos históricos grabados en la escritura cuneiforme, ¿no? Algunos están esculpidos, ¿no? Y acá encontramos algunos datos importantes, sobre todo desde la aparición del diagnóstico de las enfermedades, a través de la anamnesis, a través de la exploración física, claro está, de forma incipiente. Y todo fue grabado en estas tablillas babilónicas, ¿no?, con su escritura cuneiforme. La cultura china también nos va a dar algunos indicios de su práctica médica, ¿no? Cuando nosotros revisamos, ¿no?, este texto tan antiguo, ¿no?, que tiene la denominación de Guandi Neijing, que es un clásico de medicina de la cultura china que tiene 2000 años de antigüedad, podemos encontrar, ¿sí?, de que acá se dan algunos datos importantes, ¿no?, conocimientos como el yin y el yang, conocimientos de acupuntura, de moxibustión, de un equilibrio, ¿no?, entre la madera, el fuego, la tierra, el agua y el metal, ¿no? Podemos encontrar algunos datos históricos como que a su cirujano le denominaban Guatou, ¿no?, que descubrió este cirujano, ¿no?, en colaboración, ¿no?, de otros anestésicos que le permitieron realizar intervenciones quirúrgicas que hasta antes de esta época eran muy dolorosas y que a veces les costaba la vida a los pacientes. Encontramos la medicina hindú en ella un sistema tradicional para la salud del bienestar, ¿no?, que significa conocimiento de la vida, ¿no?, y que también tiene más de 2000 años de antigüedad. Vamos a encontrar de que se originó alrededor de la misma época en la que en forma paralela, ¿no?, encontramos las prácticas médicas por parte de Hipócrates en Grecia. Vamos a encontrar que en esta cultura hindú se practicaban una cirugía hindú que alcanzó alto grado de perfección. Las heridas eran cauterizadas y cerradas con puntos, ¿no? Emplearon la hipnosis para que el paciente tolerara el procedimiento. En su texto llamado Sushruta vamos a encontrar 120 tipos de instrumentos, descritos más de 300 procedimientos quirúrgicos. Dentro de los más destacados figuran aquellos de cirugía plástica. Cuando revisamos la práctica de la medicina hebrea, vamos a encontrar que están grabados en muchas esculturas. Ellos hablan de Yahvé como el responsable de la salud y la enfermedad. En cirugía realizaron castraciones, circuncisiones, amputaciones, cesáreas y trepanaciones craneanas, como las ya citadas. Nos venimos a las culturas precolombinas y ahora vamos a encontrar que se desarrolló antes de la llegada de los europeos una medicina fundamentada en el chamanismo, ¿no? Encontramos técnicas más avanzadas desarrolladas por los incas, mayas y aztecas. Existieron dos elementos comunes. Uno de ellos era la concepción mágico-religiosa para los temas de enfermedad. Y encontramos acá de que los médicos eran los sanadores, ¿no?, que tenían especial relación con los dioses. Vemos acá las trepanaciones craneanas del Perú antiguo, ¿no?, hechos por la cultura paracas y también por los mismos incas que los conquistaron. Gran mayoría de ellas hechas con éxito, ¿no?, para evacuar hematomas que terminaban salvándole la vida a muchos pacientes. Encontramos también, ¿no?, en la gran cultura maya las prácticas de anatomía, de obstetricia, de cirugía, ¿sí? Vamos a encontrar que desde estas épocas se tenía referenciada la anatomía para la práctica quirúrgica y obstétrica. En cirugía se realizaban con cuchillas de obsidiana, de hueso humano y de pez espada, y se suturaban con espina de pescado y el hilo era reemplazado por cabello humano. Vamos a encontrar diferentes tipos de sanadores, lo que hoy en día vienen a ser especialistas, ¿no?, a los cuales les dieron una denominación muy particular. Por ejemplo, al cirujano le llamaban teteki, al sangrador tesoc, a la comadrona, ¿no?, que atendía los partos, tlamatki, al boticario, ¿no?, panamacani. Entonces, desde esa época ya se tenía noción incipiente de las especialidades en las diferentes prácticas del campo médico, ¿no?
Y luego entramos al primer renacimiento quirúrgico. Y el primer renacimiento quirúrgico tiene que ver mucho con lo que acá se describe y está grabado en esta escultura de la cultura griega, ¿no? En ella podemos ver ahí un médico examinando a un paciente y lo hace con el paciente, ¿no?, acostado, ¿no? Es algo que no se hacía con mucha frecuencia antes, o por lo menos no estaba parametrado para hacerlo así. Es importante esto, ¿por qué? Porque con este primer renacimiento ya se van abandonando las creencias de que la enfermedad tiene que ver con lo mágico religioso, ¿no? De que la enfermedad es castigo divino. Entonces acá el pensador griego, el médico griego de la época, ¿no?, a todas luces conocido por ustedes, ¿no?, Hipócrates, empieza a realizar anamnesis, examen físico en los pacientes, o sea, en resumen, hacerle una historia clínica y a buscar una causa básica para la enfermedad existente. Vamos a ver de que aparecen doctrinas clínicas, ¿no?, la observación y la documentación de los hallazgos, el registro de los descubrimientos, métodos medicinales, ¿no?, aparecen acá, y esto es algo muy importante, ¿no? Se registra el pulso, la temperatura, el dolor, los movimientos, se analiza la historia familiar, el ambiente, ¿sí? Y también se aplican algunos criterios de la época, como son el criterio de los humores, ¿no?, donde nos hablan de la sangre, de la bilis negra, de la bilis amarilla, de la flema. Existía disciplina y práctica rigurosa, ¿no? Y todo siempre con médicos que, según lo describen sus textos, estaban debidamente aseados, eran éticos, ¿no?, comprensivos, o sea, muy involucrados con el paciente, ¿no? Entonces, esta filosofía de Hipócrates nos lleva a que en esta época, en este primer renacimiento, se empieza a buscar la causa de la enfermedad. Entonces, la enfermedad, como dice acá en este texto, no es un castigo de los dioses, ¿no? La enfermedad tiene una causa y debemos de descubrirla. Nosotros podemos encontrar la cura, ¿sí? Y con este aforismo, Hipócrates pone, ¿sí?, los primeros cimientos, ¿no? Nosotros aportó también el juramento hipocrático que se lleva a cabo hasta el día de hoy. Cuando entramos a ver acá otro personaje, ¿no?, el, estas herramientas. Encontrar que en la medicina islámica, ¿no?, como Races de Persia, Abulcasis y especialmente Avicena, que es el autor de este texto llamado el Canon de la Medicina, ¿sí? Texto donde de lo que en esa época se llamaba, hoy en día conocemos como apendicitis aguda. Luego vamos a encontrar la primera escuela de medicina, ¿no?, que aparece en Italia, específicamente en Salerno, ¿sí?, allá por el siglo IX, ¿no? Vamos a encontrar de que antes la práctica médica, ¿no?, era privilegio de unos cuantos, ¿no?, y había la tendencia a que esta tendría que ser pasada de generación en generación. Con la escuela de Salerno, la primera escuela de medicina, ya se rompen, ¿no?, estos paradigmas y vamos a encontrar de que se abre una escuela de medicina para el público en general, ¿no? De tal forma de que ya no era, ¿no?, solo para unas cuantas familias, sino que se empieza a difundir el conocimiento médico, ¿no?, como lo hacen hoy en día las diferentes escuelas de medicina y está abierto y al alcance de todos.
¿sí? También vamos a encontrar que de forma paralela a esto evoluciona la alquimia, ¿sí? La alquimia tiene que ver con captar productos naturales, ¿sí? Plantas medicinales y convertirlas, ¿no?, en pociones que al final tienen propiedades curativas, ¿no? Es decir, una farmacología incipiente. La alquimia viene a ser esta farmacología incipiente y se encontró que la atención médica debería complementarse con estas fórmulas magistrales, ¿no?, que fueron de mucha ayuda en la época. Luego aparece el segundo renacimiento quirúrgico y con ello las prácticas de anatomía, ¿no?, que fueron evolucionando, donde se aplicó un mejor razonamiento, se empezó a aplicar el método científico y la experimentación, ¿sí? Y también se hablaba de que para llevar a cabo la práctica quirúrgica, un cirujano, ¿sí?, debería tener un sólido conocimiento anatómico del cuerpo humano. Hasta esta época, las prácticas quirúrgicas y la anatomía quirúrgica de la época estaba fundamentado en los conocimientos que había plasmado Galeno en sus textos. Pero cuando aparece este personaje, hablo de Andreas Vesalio, muchos de los conocimientos de Galeno fueron mejorados, corregidos, ya que gran parte de su descripción la había hecho al disecar animales. Con Vesalio aparece el verdadero conocimiento anatómico quirúrgico, ya que él empezó a hacer trabajos en seres humanos, encontró las verdaderas estructuras anatómicas, vasculares, musculares, viscerales, y las plasmó en su texto, ¿no? Un texto muy conocido, de Humanis Corporis Fabrica, ¿no?, donde corrigió muchos de los conceptos vertidos por Galeno, que no correspondían muchas veces al ser humano, sino a la disección de algún animal. A esto que tenemos que sumarle la práctica de muchos procedimientos llevados a cabo por los cirujanos barberos, ¿no?, que no eran más que personajes itinerantes que aparecieron en épocas medievales y que llevaban a cabo de pueblo en pueblo diferentes procedimientos aprendidos por repetición, de forma empírica. Esto es, hacían amputaciones, ¿sí?, extirpaban tumores, ¿no?, cauterizaban heridas, ¿no?, retiraban uñas encarnadas, ¿sí?, pero todo lo hacían de forma rudimentaria, ¿no?, no reglada, ¿no? Eran más unos artesanos, ¿sí? Cuando evolucionó la medicina, estas prácticas quirúrgicas, ¿no?, sumadas al conocimiento médico cimentado en las escuelas de medicina que aparecieron en la Europa antigua, dieron como resultado, ¿no?, personajes como Ambrosio de Pared. Ambrosio de Pared fue un cirujano francés, ¿no?, que hizo muchos aportes, ¿no?, a la parte quirúrgica, como por ejemplo sistematizar el uso de las ligaduras, ¿no? Entonces, él tuvo un profundo conocimiento anatómico, un profundo conocimiento médico, un profundo conocimiento de las prácticas, ¿no?, hechas por los cirujanos barberos, y sumó todo esto y empezó a actuar de forma más racional. Y no solamente eso, sino que también empezó a registrar, ¿no?, todos y cada uno de sus prácticas quirúrgicas, como por ejemplo la sistematización con el uso de las ligaduras. Es decir, ante un vaso sangrante, él identificaba la estructura anatómica y hacía la ligadura proximal y distal del vaso, y así cohibía el sangrado, ¿no? Y eso reemplazó a la práctica antigua que se hacía, que consistía en colocar aceite hirviendo a las heridas, ¿no? Entonces, esas prácticas eran, ¿no?, bastante dolorosas para el paciente, ¿no? Entonces, Ambrosio de Pared empezó a mejorar las prácticas médicas quirúrgicas. Él tenía algunos aforismos, como que el cirujano vale lo que vale su habilidad para controlar la hemorragia. También en esta época aparecieron las reparaciones y las reconstrucciones, sobre todo en el campo de la cirugía plástica, para el defecto físico y las desfiguraciones que tenían muchos soldados tras una guerra, ¿sí? Vamos a encontrar también
gran aporte anatómico hecho por William Harvey, y esto tiene que ver con las estructuras vasculares, arteriales y venosas, el concepto de circulación, la sangre bombeada por el corazón y que viaja por los diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Fue mejorada, ¿no?, en su descripción por parte de William Harvey, ¿no?, en 1628. Entonces, este conocimiento anatómico profundo, el conocimiento médico y las prácticas de los cirujanos barberos, más, ¿no?, la alquimia, ¿no?, fueron tomados en cuenta para ser enseñados en las escuelas de medicina. Y si nosotros a esto le sumamos la cantidad de pacientes abundantes que habían en la época, producto de las guerras napoleónicas por las cuales atravesaba Europa, entonces vamos a encontrar de que en los campos de combate y batalla, ¿sí?, al comienzo no era de mucha utilidad llevar un médico, ¿sí? Sin embargo, posteriormente se cambió la forma de ver las cosas y se empezaron a llevar en cada batallón médicos, ¿no?, que aportaron mucho en las batallas porque salvaron muchas vidas. Entonces las habilidades de los cirujanos eran mejor valoradas, ¿no?, por los generales y sobre todo por las tropas. El mejor ejemplo de esto viene a ser Dominique Jean Larrey, ¿no?, soldado, médico, ¿no?, con un profundo conocimiento anatómico, con un profundo conocimiento de las técnicas del cirujano barbero y de la alquimia, que puso en práctica, ¿no?, todos sus conocimientos en las diferentes guerras napoleónicas entre 1766 y 1844. Entonces, muchos de estos conocimientos fueron plasmados en sus libros, ¿no?, Memorias de Cirugía Militar, que fue redactado en 4 volúmenes, ¿no?, y que se convirtió, ¿no?, en textos de consulta indispensable en las diferentes escuelas de medicina de la época. En 1821, ¿no?, vamos a encontrar, ¿no?, algunas de sus obras que se sumaron a estos 4 volúmenes y que resumían casi 40 años del ejercicio de la cirugía militar, ¿sí? Entonces, este personaje nos aportó dicho conocimiento más algunas herramientas de práctica quirúrgica, muchas de ellas que llevan su nombre o llevan epónimos franceses, ¿no?, como nombre. Hasta el día de hoy nosotros cuando vamos y utilizamos algunas herramientas quirúrgicas en cirugía abierta o laparoscópica, también podemos ver que perduran hasta el día de hoy. Luego encontramos a John Hunter. Se le considera el padre de la cirugía científica experimental, descubrió la circulación en la placenta, desarrolló un método quirúrgico para el tratamiento del aneurisma, investigó acerca de la sífilis, ¿sí?, y es considerado el primer hito de la cirugía científica experimental. Luego aparece el tercer renacimiento quirúrgico, y este tercer renacimiento quirúrgico tiene que ver con el descubrimiento del microscopio, que viene de la mano, ¿sí?, de la evolución de un mundo hasta ese entonces desconocido, ¿no?, que es el mundo de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, ¿no? Antiguamente no se tenía cuidado en el lavado de manos, en la colocación de guantes, en los elementos de bioseguridad. Todo se hacía muchas veces, ¿no?, sin ninguna de estas prácticas y se pasaba de paciente en paciente, ¿sí? Entonces, eso trajo de la mano muchas enfermedades, muchos contagios, no solamente entre los pacientes, sino también entre los pacientes y el examinador. Entonces, que quede claro de que a partir de este tercer renacimiento se terminan cimentando los pilares de la cirugía, que son 3: la hemostasia, la anestesia y la asepsia y antisepsia. La hemostasia está fundamentado en un profundo conocimiento anatómico, ¿no?, en el cual tras un procedimiento debemos evitar, como lo hacemos hasta el día de hoy, que haya un sangrado residual tras la intervención quirúrgica. Todo tiene que estar debidamente ligado o cauterizado, ¿sí? Para eso contamos con los equipos de electrocirugía, con el electrobisturí, ¿sí?,
que fue usado por primera vez en 1926, ¿no? Por el doctor Harvey Cushing, considerado el padre de la neurocirugía en Harvard. Encontramos de que el aporte de la electrocirugía se la debemos a William T. Bouvier, ¿no? También, ¿no?, egresado de Harvard entre 1914 y 1927. Y hoy en día, además de la electrocirugía de las ligaduras, contamos también con algunos elementos hemostáticos, como el hemocolágeno, como el tusicol, ¿no?, que nos permiten cohibir grados durante la intervención quirúrgica. Otro punto importante como pilar es la anestesia, ¿no?, que es un módulo que ustedes han desarrollado, en la cual aparecen personajes como Crawford Long, ¿no? Es un médico americano que administró por primera vez éter sulfúrico en una cirugía exitosa. También encontramos otros hitos históricos, como en el año 1846 se hizo por primera vez una extirpación de tumor submaxilar, ¿no?, por John Collins Warren, y se le brindó anestesia al paciente, y esta anestesia la dio William Morton. Entonces, desde estas prácticas antiguas, ¿sí?, pasamos, ¿no?, a la anestesia inhalatoria, y hoy en día a una anestesia que no solamente consiste en administrar un producto, ¿sí?, farmacológico, una droga, sino también en paralelo el anestesiólogo hoy en día, gracias a la tecnología, monitoriza al paciente en tiempo real, de forma simultánea. Y el tercer pilar importante es la asepsia y antisepsia, ¿no? Ahí encontramos a Semmelweis, ¿no?, que en Viena fue el que promovió el lavado de manos, ¿no?, y con eso pues limitó muchas infecciones transmitidas de paciente a paciente y de paciente a médico, ¿no? Entonces vamos a encontrar de que Semmelweis, junto a la enorme tarea llevada a cabo por Joseph Lister, fueron los que pusieron los cimientos de lo que hoy en día conocemos como bioseguridad, ¿sí? Este personaje, Joseph Lister, considerado el padre de la antisepsia, es un cirujano británico, ¿no?, que se le atribuye el descubrimiento de los antisépticos, contribuyendo así a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en el quirófano. Bien, en este tercer renacimiento también encontramos el aporte de William Stewart Halsted, ¿no?, que nació el 23 de septiembre de 1852, y por su nacimiento se ve como fecha de celebración hasta el día de hoy, ¿no?, el Día del Residente. Es decir, cuando nosotros acá en Perú celebramos el Día del Residentado Médico, lo hacemos el 23 de septiembre, ¿no?, en honor al natalicio de William Stewart Halsted. ¿Qué nos aportó este médico americano? Hizo una revolución quirúrgica, ¿no?, fragmentó la práctica quirúrgica, la dividió en especialidades, porque antes el cirujano era el que hacía toda la práctica quirúrgica, era un todista, era un cirujano que abría cráneos, abría tórax, abría abdomen, removía estructuras viscerales, ¿sí? Pero gracias a Stewart Halsted vamos a encontrar de que él empezó a hacer la división de las especialidades, ¿no? Y producto de ello tenemos hoy en día neurocirujanos, cirujanos de tórax, cirujanos abdominales, cirujanos ginecólogos, cirujanos urólogos, ¿sí? Esto trajo una enorme evolución en cada una de las especialidades quirúrgicas, ¿no? Cuando eran todistas, la cirugía estaba estancada, no había evolucionado. Hoy en día, gracias a esa división, la cirugía ha evolucionado incluso a prácticas quirúrgicas de mínima invasión, ¿sí? Vamos a ver de que pasamos de una cirugía abierta que era constante, ¿no?, y que dejaba enormes cicatrices, ¿no?, a una cirugía que hoy en día es una cirugía de mínima invasión, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no?, el cuarto renacimiento quirúrgico, que tiene que ver con la evolución quirúrgica de la práctica médica, ¿no? Entonces pasamos de un hombre primitivo que utilizaba, ¿no?,
huesos de pescado, obsidianas, piedras afiladas para llevar a cabo sus procedimientos, hasta un hombre que llevaba a cabo intervenciones quirúrgicas en su totalidad abiertas, ¿no? Pasamos de ello a cirujanos que hoy en día ponen en práctica la cirugía abdominal, urológica, ginecológica, ¿no? De tórax, neuroquirúrgica, traumatológica, en donde usan incisiones pequeñas. Es decir, se empieza a hacer cirugía de mínima invasión. Y hoy en día, ¿no? En el mundo y ya en nuestro país desde el año pasado, ya se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas asistidas por robot, ¿no? Donde el cirujano desde una consola controla todo el equipamiento y la logística para una intervención quirúrgica asistida por robot, ¿no? Que ha incorporado en su tecnología, pues, diferentes detalles que vamos a ir revisando en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, estamos acá, ¿no? En una cirugía laparoscópica, que a diferencia de la cirugía solamente pequeñas, ¿no? Heridas quirúrgicas, disminuyendo las probabilidades de infección de sitio operatorio, ¿no? Siendo más estética, ¿no? Y pasamos de ahí a la cirugía asistida por robot, ¿no? Desde una consola, ¿no? Vemos que el cirujano maniobra el equipo, ¿no? Y ahí tenemos al robot llevando a cabo la intervención quirúrgica de un paciente que tiene un diagnóstico, ¿no? Que amerita una intervención quirúrgica, que puede ser una colecistectomía, que puede ser una cirugía de hernia, que puede ser remover un tumor en el colon o un tumor gástrico o pancreático, ¿sí? Todo con ayuda de inteligencia artificial, ¿sí? Y que si bien es cierto aparece el robot, pero es una constante la coordinación ojo, mano, pie, ¿sí? Ojo para fijarnos el campo de trabajo, mano para conducir las pinzas del robot hacia el lugar que queremos trabajar y el pie para llevar a cabo, ¿no? La transmisión de la ¿no? Electrocirugía, ¿no? Para cauterizar, para hacer ligaduras, ¿no? Con uso de electrocirugía, ¿no? Entonces encontramos acá este personaje, nuevamente un francés, ¿no? En la práctica quirúrgica moderna, hablo de Jacques Maresquieu, ¿no? Que es el presidente fundador de IRCAD, que es la institución global que lleva y difunde mucho la cirugía, ¿no? De mínima invasión y actualmente y especialmente la robótica, ¿no? Que nos ha traído al Perú en varias oportunidades los simuladores para llevar a cabo intervención quirúrgica asistida por robot. Y luego también, como parte de la evolución quirúrgica, encontramos la nanomedicina, ¿no? La nanomedicina tiene que ver con tecnología de punta incorporada a estructuras de exploración y biopsia, ¿no? Como son las píldoras endoscópicas, que le toman foto a todo el tubo digestivo, ¿no? Desde el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta su evacuación por el canal anal. A esto que le están sumando no solamente la exploración, sino también el que pueda la píldora aterrizar en alguna zona sospechosa, ¿no? De alguna lesión y tomar una biopsia, ¿no? Entonces, esta es la novedad en cuanto a temas de nanomedicina, ¿sí? Una píldora que no solamente explore, sino también que sea intervencionista, tomando biopsias en lesiones sospechosas, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Y es así que encontramos ahora la evolución de la práctica quirúrgica en la cirugía abdominal. Entonces vamos a citar algunas de las intervenciones quirúrgicas que se llevan con más frecuencia. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, chicos. No, doctor. ¿Todo está claro? Sí, doctor, todo claro. Bien, en la cirugía nosotros vamos a ver, ¿no? Patología inflamatoria, ¿no? Patología de pared, ¿no? Patología de trauma, patología oncológica, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Se ha puesto de moda también la cirugía bariátrica. Bien, en primer lugar tenemos acá, ¿no? Algunos datos en cuanto a la evolución de la cirugía de pared, ¿no?
Y para hablar de cirugía de pared, tengo que citar a las hernias, ¿sí? Las hernias que aparecen, ¿no?, en diferentes regiones anatómicas, hernias epigástricas, umbilicales, inguinales, crurales, inguinocrurales, hernias mixtas, ¿sí? Entonces, antiguamente eran curadas quirúrgicamente a través de procedimientos con tensión, es decir, sin uso de mallas. Parte de la evolución tiene que ver con la implementación de las curas quirúrgicas con el uso de mallas de polipropileno, como lo vemos acá en esta imagen, ¿no?, de la parte inferior. Entonces pasamos de técnicas con tensión a técnicas sin tensión. Pasamos de herniorrafias a hernioplastías, ¿sí? Y actualmente hemos ido más allá de eso, ya que hemos y estamos migrando de procedimientos abiertos a procedimientos laparoscópicos, ¿no?, a través de las técnicas TAP y TEP, ¿no? TAP significa transabdominal preperitoneal y TEP, ¿no?, que es técnica extraperitoneal, en donde no solamente se hace abordaje por incisiones pequeñísimas, sino también se puede hacer la colocación de las mallas en el preperitoneo. En lo que concierne a cirugía biliar, pasamos de enormes cirugías abiertas en la región subcostal derecha para remover la vesícula y explorar las vías biliares a procedimientos laparoscópicos, ¿no?, para remover la vesícula a través del ombligo, que puede ser con 3 puertos, 4 puertos, 2 puertos, y si tenemos también la posibilidad de contar con un puerto especial, el uniport single se hace con un solo puerto, ¿no? Entonces, todo es tecnología, ¿no? Mientras mayor tecnología tenga, ¿no?, puedo actuar de una forma menos cruenta, ¿no?, para el paciente. Y así pasamos de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica para remover la vesícula y explorar las vías biliares. Y también pasamos, ¿no?, hacia un procedimiento que se llama CEPRE o RCP, ¿no?, que es la colangiopancreato retrógrada endoscópica, en donde cuando algún cálculo abandona la vesícula y se posiciona en el ducto biliar principal, antiguamente tenían que abrirlo al paciente, tendrían que aperturar el colédoco, extraer las piedras de forma abierta, con elevadas morbilidad y aumentando el tiempo hospitalario. Hoy en día, con la aparición del RCP, ¿no?, gastroenterología entra a través de la cavidad oral, va al esófago, al estómago, llega al duodeno a la segunda porción, canaliza la carúncula mayor, ingresa al colédoco y remueve los cálculos que puedan estar en él, ¿no? Y si es que hay una lesión tumoral, puede incluso hasta tomar biopsia, ¿sí? Esto es parte de la evolución de la práctica quirúrgica en cirugía biliar. Y en cirugía oncológica también, ¿no?, vamos a encontrar que hay evolución. ¿Por qué? Porque se pueden hacer cirugías a través del endoscopio, ¿no?, cuando son tumores pequeños, circunscritos a la mucosa o hasta la submucosa. Y también podemos hacer cirugías de mayor envergadura a través del laparoscopio, ¿no?, haciendo colectomías derechas, izquierdas, sigmoidectomías, gastrectomías parciales o totales, solamente con el laparoscopio, ¿no? Y hoy en día, con ayuda del robot, INEN ya está haciendo cirugías laparoscópicas oncológicas, ya va en total 270, ¿sí?, desde el año pasado hasta la fecha, ¿sí? Esa es la evolución en la cirugía oncológica. En la cirugía de emergencia también encontramos evolución. Pasamos de una cirugía abierta, en la cirugía del apéndice, como se ve acá en esta imagen, donde se está ligando la base apendicular y el mesoapéndice, a procedimientos laparoscópicos, ¿no?, donde se hace lo mismo, ¿no? Se cauteriza el mesoapéndice y se liga la base, pero todo a través de cirugía de mínima invasión. Las obstrucciones también pueden ser de resolución a través de mínima invasión, ¿sí?, en muchos casos, ¿no? Y luego pasamos a la cirugía de trauma, en donde se pueden llevar a cabo procedimientos, ¿no?, como drenajes percutáneos, ¿no?, de alguna colección hepática, ¿no?, es decir, entrar con un drenaje sin necesidad de abrir el abdomen del paciente, ¿sí?, con guía imagenológica.
Podemos colocar dispositivos que nos contribuyan a cerrar el abdomen, ¿no? Cuando antes eso era imposible y solamente se atinaba a colocar una bolsa de polietileno, hoy en día existen dispositivos con presión negativa y succión que tienden a atraer los tejidos y a cerrar el abdomen. Pero esa es tecnología, ¿sí? Esto nos ha permitido también manejar traumas, ¿no? Evisceraciones, traumas torácicos, ¿no? Bien. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta en relación a esta primera presentación. Hola. Todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Ven esta lámina? Sí, doctor. Preguntas. Sí. Bien, estoy con otro archivo. Ahora vamos a hablar de la fase preoperatoria. ¿Se ve? No, doctor, está ahí. No, doctor, está en preguntas. Está en preguntas. Está de la primera clase, doctor, que he realizado. Ujú. A ver. Oh, ya. ¿Ahí se ve? Sí, doctor. ¿Se ve fase preoperatoria? Sí. Sí, doctor. Ahí estoy cambiando de diapositiva, ¿se ve? Sí, doctor, sí se ve cuando cambia de dispositivo. Sí. ¿Qué dice ahora? Acto quirúrgico, intervención independiente. Muy bien. Correcto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la fase preoperatoria. Para hablar de ella tenemos que iniciar hablando del acto quirúrgico, ¿no? Que es el medio por el cual logramos sanar, mejorar o paliar un proceso nocivo en un enfermo mediante actos manuales y o instrumentales. La intervención quirúrgica siempre va a ser vista, ¿sí?, por un organismo como una agresión. Por lo tanto, la respuesta a ella va a ser muy favorable si es que el organismo en mención tiene una adecuada reserva funcional. Y nosotros vemos que hay una elevada reserva funcional en aquellos pacientes que tienen pocas comorbilidades o ninguna comorbilidad. Es decir, si es que tengo un paciente obeso, si es que tengo un paciente diabético, si es que tengo un paciente oncológico y además lo voy a intervenir quirúrgicamente, es un paciente que tiene baja reserva funcional, ¿sí? En cambio, si es que el paciente no es obeso, no es diabético, ¿sí?, entonces tiene una mayor reserva funcional y por lo tanto va a responder mejor a la agresión quirúrgica, ¿sí? Es por eso que nosotros ahí en el hospital, ¿no? Y ahí los alumnos que rotan pueden dar fe de ello, ¿no? Encontramos pacientes, ¿no?, que algunos tras la intervención quirúrgica terminan en la UCI, ¿no? Sobre todo si son pacientes de la tercera edad, ¿no? Sobre todo si son pacientes obesos, si son pacientes con diabetes, ¿no?, o que tengan alguna otra comorbilidad, como ser oncológicos, como estar en targa, ¿no?, o como, por ejemplo, tener alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de patologías asociadas, entonces mayor morbimortalidad, menor reserva funcional y menor respuesta a la agresión quirúrgica. Entonces, en esta fase preoperatoria nos encargamos de identificar en los pacientes todas sus comorbilidades, ¿sí? Y para ello, nosotros tenemos que hacer una historia clínica, ¿sí? Entonces, en esta fase preoperatoria se hace una junta médica, es la etapa previa al acto quirúrgico, tenemos que estudiar bien el caso,
¿sí? Comienza en el momento en que se plantea la posibilidad de recurrir a una terapia quirúrgica como medio para mejorar la salud del paciente. Hay una etapa diagnóstica y hay una fase de preparación del paciente, ¿sí? Entonces, todo está cimentado en la historia clínica. Si la historia clínica está bien hecha, entonces seguramente el caso irá por buen camino. Si la historia clínica no está bien hecha, entonces el camino no va a ser favorable para el paciente. Enfocar al paciente en función a la historia clínica es la clave del preoperatorio. Confirmamos los hallazgos físicos relevantes, revisamos las pruebas de laboratorio y exámenes, ¿no?, de ayuda diagnóstica o de anatomía patológica que sustenten nuestro diagnóstico. Decidimos si es necesario algún examen adicional. Indicamos alguna terapia alternativa si es que hubiese. Y si es que va al tratamiento quirúrgico, siempre pro y los contras, plasmado en el consentimiento informado, ¿sí? El último que tiene que dar, aceptar la intervención. Entonces, no siempre hay un acuerdo entre el profesional y el consultante. Se busca la mejor intervención posible para el paciente, ¿sí? El paciente quiere cirugía laparoscópica, pero la cirugía tiene unas contraindicaciones, ¿sí? Entonces, si es que el paciente está séptico, si es que el paciente está hemodinámicamente inestable, si es que el paciente tiene algún problema cardíaco que lo conduce a la insuficiencia, a la alteración de la pre y postcarga, si es que ¿no?, pulmonares, restrictivos, entonces son algunos elementos que van en contra de llevar a cabo una cirugía laparoscópica en el paciente y eso se le tiene que explicar, ¿no? Entonces, el riesgo-beneficio, hay que ver los exámenes de laboratorio y desde luego, como todos los casos, hay que llevar en el paciente una clasificación ASA que ustedes ya conocen, ¿no? Se hacen los exámenes complementarios de rutina, más los que se soliciten de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente. Hay que siempre, ¿no?, colocar en la balanza todas estas variables, ¿no? Entonces, la evaluación del riesgo implica datos que podemos obtener de la historia clínica dependientes del paciente, como su edad, su estado nutricional, si tiene algún problema cardíaco, hepático, pulmonar, ¿sí?, renal, dependientes de la patología, es solo un problema localizado, ¿no?, o ya la víscera se terminó perforando e hizo una peritonitis, o es un paciente que está con shock séptico, ¿no?, o si es un trauma está con shock hipovolémico, ¿sí? Y dependientes de la operación, entran ahí variables como la anestesia, la intervención quirúrgica más adecuada y el cirujano, ¿no?, que tenga la preparación suficiente para afrontar la intervención quirúrgica. La probabilidad de un resultado adverso o incluso la muerte del paciente es un procedimiento, en un procedimiento quirúrgico está sujeto a estas variables. La clasificación ASA ustedes ya la conocen, ¿no? Del 1 al 6 tenemos desde un paciente sano hasta un paciente declarado con muerte cerebral, tributario de ser revisado por Procura, ¿no?, que es la institución filiada a Salud que revisa los potenciales donantes. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Eso ustedes lo han visto seguro en anestesiología, ¿cierto? Bien, y en la fase preoperatoria, ¿sí? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, doctor. Bien, en la fase preoperatoria tenemos un escenario que se llama cirugía electiva. En él, nosotros vamos a pedir, si es que es necesario, la evaluación cardiovascular, neumológica,
hepática, renal, hematológica, nefrológica, ¿no? Dependiendo de las comorbilidades que traiga el paciente, ¿sí? Y siempre vamos a requerir las sugerencias para el antes, durante y después de la intervención quirúrgica por las diferentes especialidades que requiere el paciente, ¿no? En función a su historia clínica. Esta fase es la fase diagnóstica, en un contexto de cirugía electiva. Luego tenemos la fase de preparación, una preparación psicológica, una preparación en cuanto a dieta de ayuno, ¿no? Para sólidos al menos y como mínimo 8 horas, para líquidos como mínimo 4 horas, un aseo de por medio, medicación preanestésica, suspensión de algún medicamento si es que fuera necesario, por ejemplo, los que se anticoagulan, ¿no? Lavado y, si es posible, rasurado de la zona, ¿no? Una vestimenta adecuada y la vía venosa permeable, ¿no? La vía venosa periférica. Y en cambio, en una cirugía de urgencia, el escenario es distinto, ¿no? No puede esperar, no puede dilatarse acá mucho, ¿sí? Muchas veces los pacientes ingresan a sala de inmediato, ¿no? De ser ese el caso, sondeamos al paciente, sonda Foley y sonda nasogástrica, aspiramos contenido gástrico, evitamos compromiso pulmonar por aspiración, restituimos líquidos, ¿no? Colocamos catéter urinario, vigilamos la diuresis, colocamos, ¿no? Las vías periféricas endovenosas, ¿no? Y lo ideal, pues, es que el paciente cuente con una vía central. Y luego tenemos la fase posoperatoria. En ella podemos ver, ¿no? Un paciente que tras la intervención puede que haga hemorragia posquirúrgica, ¿sí? De ser así, se sospecharía en una hemostasia inefectiva como primera posibilidad, o se tendría que analizar si el paciente estuvo en un proceso de transfusión sanguínea masiva, ¿no? ¿Acaso recibió 4 o más paquetes globulares compatibles, ¿no? Si tiene algún defecto hemostático, alguna coagulopatía o algún problema de fibrinólisis, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe evitar esto, ¿no? En cirugía abierta ahí vemos coágulos, sangre fluida. En cirugía laparoscópica ahí vemos un útero sumergido en sangre a nivel pélvico. Entonces debemos evitar, porque es un principio sagrado, un pilar de la cirugía, ¿no? Debemos hacer una adecuada hemostasia. Debemos evitar el hemoperitoneo, ¿no? Y para eso debemos hacer una adecuada hemostasia. Otra complicación que podría presentarse es la fiebre posoperatoria. Es común en los primeros días, ¿sí? Es común en los primeros días posteriores a una cirugía mayor. Puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. Cuando ocurre, ¿no? Vamos a encontrar que se liberan citoquinas, ¿no? Interleuquina 1, 6, ¿no? Interferón gamma, factor de necrosis, ¿no? Vamos a encontrar de que cuando esta alza térmica se da en las primeras 48 horas, sospechamos en primer lugar de este término que se llama atelectasia, ¿no? Es decir, el colapso alveolar, que muchas veces, ¿no? Es producto del acúmulo de secreciones, ¿no? Y predispone al paciente muchas veces a terminar haciendo un cuadro neumónico. Tenemos que sospechar de alguna reacción transfusional, ¿no? De la atelectasia, ¿no? Y de forma mucho menos frecuente de alguna hipertermia, ¿no? O de alguna infección de algún tejido blando, alguna infección necrotizante. Y otra también posibilidad en estas primeras 48 horas tras la intervención es de que el paciente haya tenido una infección previa, ¿no? Un foco urinario, un foco a nivel de cavidad orofaringea, ¿no? Por ejemplo. Pasadas las 48 horas, ¿no? Y llegando al quinto día, podemos sospechar de una neumonía intrahospitalaria, ¿no? De una infección del tracto urinario, ¿no? De un proceso de abstinencia, ¿no? Porque consumía alcohol o alguna otra droga el paciente. Y más allá de los 5 días encontramos infección de sitio operatorio, como primera posibilidad, una ISO, ¿no? Cuya primera manifestación clínica es fiebre.
Entonces la fiebre puede ser, ¿no?, producto de alguna infección de sitio operatorio, de un foco respiratorio, ¿sí?, ¿no?, de un tromboembolismo, ¿no?, de una infección del tracto urinario. Entonces la fiebre puede ser inmediata, puede ser temprana, puede ser tardía, puede ser retrasada cuando aparece más allá de los 30 días después del procedimiento. Tenemos que reevaluar toda la historia clínica, ¿no?, ver si es que hay algún vacío en ella, ¿no?, a nivel anamnesis, a nivel examen físico, ¿no?, si es necesario pedir algún examen de apoyo al diagnóstico, imagenológico, laboratorial, ¿sí? Evaluar la causa de fiebre, puede ser infecciosa, como también puede ser no infecciosa, y ahí tenemos las causas. Adoptamos medidas generales, ¿no?, antipiréticos, hidratación, si es posible iniciar antibiótico, ¿no?, empírico, pero si es selectivo mejor, ¿no? Acá tenemos algunos datos de la telectasia, ¿no?, que es el colapso alveolar, ¿no?, que puede hacer proclive al paciente a hacer un foco neumónico, ¿no? ¿Por qué hacen atelectasia los pacientes? Porque sus alvéolos están colapsados. ¿En qué pacientes están los alvéolos colapsados? En pacientes sedentarios, pacientes obesos, pacientes fumadores, ¿sí? Entonces en ellos hay mayor riesgo, ¿no? ¿Podemos disminuir su probabilidad de atelectasiarse? Sí, con ejercicios inspiratorios, ¿no?, previos a la intervención quirúrgica. Otra complicación es la infección de sitio operatorio. Es infección relacionada al procedimiento operatorio que ocurre cerca de la incisión quirúrgica, dentro de los 30 días de un procedimiento operatorio y dentro de un año si es que he dejado algún implante como una malla, por ejemplo. En pacientes quirúrgicos es la causa más común de infecciones nosocomiales. Esta puede ser incisional, superficial y profunda, y también puede ser órgano espacio u órgano cavidad. Cuando nosotros afrontamos alguna intervención, ¿no?, de algún abdomen agudo quirúrgico, tenemos que clasificar la herida y lo hacemos según grado de contaminación. En heridas limpias contaminadas, contaminadas y sucias, ¿no? Los porcentajes corresponden a la probabilidad que tienen cada una de estas heridas de terminar desencadenando una infección de sitio operatorio. Es muy bajo cuando la herida es limpia, va subiendo a limpia contaminada, y cuando es sucia puede llegar hasta el 40%, ¿sí? Acá tenemos, ¿no?, las causas. Acá tenemos una herida que está siendo cerrada tras una intervención quirúrgica, ¿no?, una incisión mediana suprainfraumbilical. Está siendo afrontada con nylon. En la parte inferior está siendo afrontada con grapas de acero quirúrgico. Entonces, la probabilidad de ISO, ¿no?, para saber qué probabilidad tiene, es mandatorio el tipo de herida, ¿no?, al margen del material con que ha sido afrontada la solución de continuidad. Sea con nylon o con grapas, la probabilidad de ISO es la misma, ¿no? Lo que manda es el tipo de herida según grado de contaminación. Cuando se desencadena una ISO, este es el ejemplo, ¿no?, de una ISO. Una herida con signos de flogosis, es decir, calor, rubor, edema y dolor, ¿no?, bordes necrosados, requiere ser reaperturada, ¿no? Al aperturarse removemos todos los puntos de la piel, ¿sí?, y va a emanar de la herida secreción purulenta. Tenemos también que remover todo el tejido desvitalizado, no recortar los bordes, ¿no? Y luego pasa a curación, ¿no?, 2 a 3 veces al día, por unos 3 días, y eso debería mejorar. Cuando clasificamos las ISO, hablamos de incisional superficial, es decir, que está comprometida la piel y el tejido celular subcutáneo. El segundo tipo es incisional profunda, es decir, además de la piel y el tejido celular subcutáneo, también está involucrada la fascia y el músculo. Y cuando hablamos de órgano cavidad u órgano espacio,
vemos de que la secreción purulenta emana desde la cavidad peritoneal, a través de la herida o a través de algún dren. Aquí tenemos algunas características, ¿no?, de la infección de sitio operatorio, ¿no? Superficial, profunda y órgano cavidad. Otra complicación es el ilio posoperatorio. Aparece en la cirugía abdominal. Si fue necesario que manipule intestino delgado, el ilio puede instalarse como una parálisis del intestino delgado, como promedio 24 horas. Si además manipulé estómago, puede aumentar hasta 48 horas y si involucré también la manipulación de colon, puede llegar hasta las 72 horas. ¿Sí? Simula un cuadro obstructivo. Hay 3 vías comunes que lo pueden generar, como son los reflejos neurales inhibitorios, como es el producto del proceso inflamatorio por la manipulación intestinal o por los péptidos neurohormonales. Podríamos agregar acá también los estados de hipocalemia, ¿no?, bajo potasio. El ilio es diferente a una obstrucción intestinal, ¿no? Por eso hay que estar claros con este punto. La distensión puede estar presente en ambos. Los ruidos intestinales, ¿no?, en el ilio generalmente, ¿no?, pueden estar ausentes, al igual que en la obstrucción. La constipación está presente, ¿no? El dolor, ¿no?, es de mayor intensidad en la obstrucción que en el ilio. Y signos peritoneales es uno de los puntos, ¿no?, de diferencia, pues que en el ilio está ausente en los signos peritoneales, sin embargo en la obstrucción pueden estar presentes. En radiografía las asas intestinales están dilatadas y hay escaso gas colónico, similar a un cuadro de obstrucción. Y en ilio vamos a encontrar que fiebre no va a haber, taquicardia tampoco, en cambio en obstrucción es alta probabilidad de que aparezca, ¿no? Hay algunas diferencias entre ilio y obstrucción. ¿Qué hacemos? Reposo gástrico, ¿no?, sonda nasogástrica u orogástrica a gravedad, catéter urinario, reposición de líquidos y de electrolitos, y se inician prokinéticos. ¿Se puede prevenir el ilio? Sí, ¿no?, con cirugía de mínima invasión, reduciendo el uso de opioides, mejorando la técnica quirúrgica, colocando una anestesia epidural, y lo que tiene menos evidencia, ¿no?, es dándole goma de mascar al paciente antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Ahora pasamos a bioseguridad. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Hola. No, todo claro. Bien, en bioseguridad tenemos principios que son universalidad, uso de barreras y medidas de eliminación de material contaminado. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? Que la implementación sea universal, todos los grupos ocupacionales, la conservación del paciente, evitar la contaminación del ámbito laboral, minimizar los accidentes laborales, evitar las infecciones intrahospitalarias y evitar la contaminación, ¿no?, de la sociedad. Y además, la educación tiene que ser continua al personal, a todo nivel. Usamos nuestras batas, usamos nuestros guantes, usamos nuestros cubrebocas, usamos los protectores oculares, usamos nuestros gorritos, ¿no?, o cofias, usamos nuestro cubre calzado o polainas. Entonces, a todo nivel y para todos. Y otra práctica fundamental es el lavado de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar la tarea, ¿no?, aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales u otros fluidos, ¿no? Y después de tocar al paciente y también cuando ponemos la mano en su entorno, ¿no? De repente tocamos su cama, su frazada, ¿no?, su velador. Entonces tenemos que lavarnos obligado las manos, ¿no? Hacer un lavado clínico, ¿no? En ámbito hospitalario, lavado clínico, ¿no? Lo que más usamos en el hospital es clorexidina al 2%, ¿no?
Ya para el lavado quirúrgico sí es diferente, ¿no? Usamos una concentración al 4% y durante un tiempo mayor, 5 minutos, ¿no? El lavado clínico con 2 minutos basta. Lavarse las manos es una práctica de antisepsia. Colocarse alcohol en las manos es una práctica de antisepsia. ¿Qué es la antisepsia? Es el proceso donde se emplean sustancias químicas que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos, pero sobre tejidos vivos. Puedo colocarme alcohol y estoy haciendo antisepsia. Pero si este alcohol lo colocas sobre una estructura sin vida, ahí estoy haciendo práctica de desinfección. ¿Existirá un antiséptico ideal que tenga amplio espectro, rápida acción, baja toxicidad, alta actividad residual, actividad en presencia de materia orgánica, que sea soluble, estable y en especial de bajo costo para que esté al alcance de todos? La respuesta es no, ¿sí? Cada uno de los antisépticos tiene sus bondades, ¿no? Y tiene sus desventajas. Los 3 grandes grupos que usamos son aquellos que desnaturalizan proteínas, son aquellos que alteran la membrana celular y que generan oxidación celular. Acá los tenemos agrupados en biguanidas como la clorhexidina y en soluciones halogenadas como el yodo. Acá tenemos la tabla de su espectro para el alcohol, ¿no? Excelente para gran positivos, gran negativos, ¿no? Bueno, solamente para los virus y ninguna para las esporas, ¿no? Es probable de que por su costo y por su buen espectro, ¿no?, hayan sido razones suficientes para que en tiempos de pandemia sea el alcohol, pues, el antiséptico más usado en el mundo, ¿no? Todos andábamos con nuestro alcohol, sí. Y tras contacto con cualquier, ¿no?, superficie sospechosa o persona sospechosa, ¿no?, lanzábamos alcohol a nuestras manos, ¿no?, como práctica de antisepsia. Y acá hacemos una comparación, ¿no? Por ejemplo, el alcohol desnaturaliza las proteínas, la clorhexidina genera una disrupción en la membrana celular, las soluciones yodadas generan oxidación, el efecto residual, ¿no?, del alcohol es, ¿no?, cero, de las soluciones yodadas es mínimo, de la clorhexidina sí, tiene un efecto residual prolongado y es una de sus bondades. La inactivación por material orgánico, ¿no?, es mínima por la clorhexidina, muy marcada en soluciones yodadas e intermedio por el alcohol. ¿Qué bondad tiene el alcohol? Que su inicio de acción es muy rápido, a diferencia de los otros dos. Toxicidad vamos a encontrar en todos, ¿no? Desde aquellos que producen sequedad o resequedad, como en el alcohol. Ototoxicidad, queratitis y dermatitis en la clorhexidina, pero en muy contados casos, escasos. Y en soluciones yodadas, su absorción a veces genera toxicidad y hay muchos pacientes que son alérgicos a las soluciones yodadas, ¿no? Cuando usamos estos productos químicos sobre superficies inertes, como lo muestra este gráfico, estamos haciendo desinfección. Pero si usamos el producto en la piel, en nuestras manos, estamos haciendo antisepsia. He ahí la diferencia. Cuando hacemos el paralelo entre desinfección y esterilización, ¿qué encontramos? Que en el primero eliminamos la mayoría de los microorganismos, exceptuando las esporas. En cambio, en esterilización eliminamos casi la totalidad, ¿no? Dice ahí que se elimina toda la posibilidad de vida, incluida las esporas y bacterias altamente termoresistentes. Entonces, esa es la diferencia entre desinfección y esterilización.
Esterilización viene a ser el conjunto de procedimientos que destruyen los gérmenes, impiden su desarrollo, evitan la contaminación. Este término se aplica en general a los objetos fácilmente manipulables. No existen grados de esterilización. Una estructura está estéril o no lo está. ¿Sí? Hay métodos húmedos, como el vapor a presión atmosférica, vapor a baja presión o autoclave, calor seco, como el incinerado, el flameado o el aire caliente. También hay, ¿no?, métodos químicos, con gases y agentes orgánicos e inorgánicos, ¿no? Dentro de los gases, formaldehído y óxido de etileno. Por ejemplo, acá se está haciendo un procedimiento ambulatorio en el tópico de emergencia. La paciente se ha cortado con el vidrio de su puerta, se le explica antes qué se le va a hacer, nos colocamos nuestro mandil, ¿sí? Puede ser descartable o no descartable, nos lavamos nuestras manos, nos colocamos nuestros guantes, usamos con mucho cuidado los elementos punzocortantes. Acá se está infiltrando lidocaína, ya fue lavada la superficie, se prepara el campo a trabajar sobre una superficie estéril con pinzas estériles, con suturas adecuadas para trabajar en 2 o 3 planos, ¿sí? Una vez terminado el procedimiento, tengo que colocar cada uno, ¿sí?, de estos objetos en los contenedores adecuados. Los punzocortantes van hacia las cajas rígidas, ¿no? Las gasas con sangre hacia las bolsas rojas, ¿no?, al igual que el campo, ¿no? Y los equipos son llevados al área sucia, ¿no?, para que sean sumergidos en formaldehído hasta que pasen hacia el proceso de esterilización, en central de esterilización. Ese es un procedimiento menor. También tenemos que orquestar todo para el procedimiento mayor. Y aquí sí tenemos varios equipos de trabajo. El equipo de anestesiología, el equipo de enfermería, el equipo de cirugía. Debemos de tener todo el apoyo del diagnóstico a la mano, haber analizado bien la historia, haber explicado bien al paciente y a su familia los pros y contras a través del consentimiento informado, tener todo el equipo a disposición y una vez de que todo está orquestado adecuadamente, proceder con la intervención quirúrgica de la mejor manera, con el fin de que el paciente recupere lo antes posible su estado de salud y pueda esto llevarlo a una alta precoz y a una inserción pronta, ¿no?, en su hogar y en sus labores cotidianas. Bien, chicos, entonces acá tenemos nuestro mensaje final, que son las conclusiones. La cirugía es el trabajo manual que se hace con las estructuras anatómicas con fines diagnósticos, terapéuticos o de pronóstico. Los pilares, no olvidemos que los pilares de la cirugía son la hemostasia, la anestesia, la asepsia y antisepsia. En la fase preoperatoria es aquella previa al acto quirúrgico, puede ser dividida en fase diagnóstica y en fase de preparación y enfrenta 2 escenarios, ¿no? Escenario de cirugía electiva o ambulatoria o cirugía de urgencia y o emergencia, ¿no? Y en la fase posoperatoria es aquella que se da posterior al acto quirúrgico, donde muchas veces lidiamos con complicaciones como hemorragia, ¿no? Y cuando hablo de hemorragia, puede ser en cualquier cirugía, neuroquirúrgica, urológica, ginecológica, de abdomen, etcétera, ¿no? Fiebre, que también puede estar en el contexto de cualquier cirugía, infección de sitio operatorio también en cualquier campo quirúrgico. Y sí, el hilio posoperatorio, sí, eso sí es exclusivo de cirugías abdominales, ¿no? Y no olvidemos que la bioseguridad es la protección de la vida siguiendo los principios de universalidad, uso de barreras y eliminación de material contaminado, ¿no? Para hacer realidad esto, usamos prácticas de antisepsia, asepsia y esterilización, ¿sí? Ya saben que el objetivo mayor es el paciente, su alta precoz, para que se reinserte
lo antes posible en su hogar y en sus trabajos, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Hola. No, doctor. Todo ¿Sí claro, estamos doctor. claros? Sí está claro. Sí, está Sí, claro, doctor. doctor. Bien, chicos. De ahí los archivos se los vamos a compartir a sus delegadas. Y también la lista de los temas que les corresponde para exponer su producto acreditable a partir del próximo viernes. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Sí, te escuchamos. Ponce. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, buenas noches, doctor. Disculpe, una consulta. Con respecto a los productos acreditables que se exponen la próxima semana, ¿va a haber un orden específico? ¿Va a ser algo al azar, doctor? Bueno, primero se les va a asignar un tema, ¿sí? El tema es al azar, pues, ¿no? Y el producto está sujeto a una rúbrica, ¿no? Que se la vamos a compartir de aquí en unos minutos a sus delegadas para que lo suban a sus grupos, ¿no? Y cuando llegue el viernes, eh, vamos a sortear la participación, ¿sí? De ustedes en la exposición de su producto acreditable. O sea, van a tener tiempo para elaborarlo, ¿no? Sí, Ponce, ¿estamos claros? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí, alguien más? Tapia. Doctor, buenas noches. Quería consultar sobre la bibliografía. Si nos puede recomendar usted algún libro. En el sílabo aparece el Schwartz. También le voy a enviar a su delegada un archivo con todos los libros, ¿no? Que pueden ustedes revisar, ¿no? Para la parte práctica, ¿no? Es muy recomendable el Washington de cirugía. Y para la parte teórica, ¿sí? Van a tener que revisar el Schwartz y el Savinston, ¿sí? Ya, doctor, gracias. Ujú. Eh, Campos, ¿te escuchamos, Campos? Doctor, Pregunten, chicos, ¿eh? doctor, ¿solamente serán exposiciones o también se llevará a cabo la clase? No, vamos a darnos un tiempo para que expongan y para llevar a cabo la segunda clase el próximo viernes. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, las dos delegadas que están conectadas, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna pregunta. Bien, chicos, entonces si ya no hay preguntas, nos quedamos hasta acá, ¿sí? Que tengan buenas noches. Hasta luego. Doctor, disculpe. Hola. Doctor, disculpe, ¿para cuándo mandará la lista con los temas? El sábado. Hola. A más tardar el sábado. Sí, doctor, porque lo necesitamos para poder preparar bien las exposiciones, por favor. Ujú. Bien, chicos. ¿Alguien más? Bien.
Bien, si no hay preguntas, nos quedamos hasta ahí, chicos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias.